¿Puede una bala detener a un hombre que era más fuerte que todo un equipo? Era el mejor delantero de la América, el terror de toda Sudamérica, y estaba a un paso de Europa. Hasta que una noche en un bar, el destino le disparó a quemarropa. Esta es la resurrección de Salvador Cabañas, el mariscal que venció a la muerte, pero no pudo escapar del olvido. En un pequeño rincón de Paraguay, llamado Itagua, a unos 30 kilómetros de la capital, el destino parecía estar escrito en el polvo. Ahí, donde el sol quema y las oportunidades escasean, nació el 5 de agosto de 1980, un niño llamado Salvador Cabañas Ortega. Para Chava, como le decían en casa, la palabra lujo no existía. Su infancia fue un partido constante entre el hambre y la carencia. Hijo de Dionisio y Basilia, Salvador creció viendo cómo sus padres se partían el alma para poner un plato de comida en la mesa. En Itagua, el futuro de un niño solía estar en el campo o en trabajos pesados, pero Salvador tenía un secreto en los pies. Cada 6 de enero, en la fiesta de Reyes Magos, Salvador no pedía juguetes electrónicos ni ropa de marca. Su único deseo, año tras año, era un balón de fútbol. Sus padres, haciendo sacrificios que hoy nos costarían entender, se lo concedían. Ese balón era un juguete, era su pasaporte de salida de la pobreza. A los 10 años, la vida de Salvador ya no era la de un niño normal. Mientras otros jugaban, él dividía su día en una tríada agotadora: estudiar, trabajar para ayudar en casa y entrenar hasta que el sol se ocultaba. Su padre, Dionisio, vio en los ojos de su hijo una chispa diferente, una determinación de acero. A pesar de que necesitaban manos para trabajar, Dionisio le dijo: «Tú juega, hijo, yo me encargo de lo demás». Esa fue la primera gran victoria de Salvador Cabañas. El club de sus amores, el 12 de octubre, fue el escenario de su primer gran acto. Pero antes de ser el mariscal, Salvador tuvo que morder el polvo. Tuvo un paso fugaz por Guaraní, donde apenas le dieron chances. Pero él no se amilanó. Regresó a su club, al equipo de su barrio, para demostrar de qué estaba hecho. En 1998 fue el año del estallido. Con solo 18 años, aquel joven de cuerpo robusto y piernas de tronco de roble debutó en la primera división de Paraguay, y no fue un debut cualquiera. En su primer partido oficial, Salvador anotó 4 goles. Sí, escuchaste bien, 4 gritos que retumbaron en todo el país. Era un delantero atípico. No era el más alto ni el más delgado, pero tenía una potencia que hacía que los defensas rebotaran contra él como si chocaran contra una pared de piedra. Tenía el don, esa capacidad de saber dónde iba a caer el balón antes de que el centro fuera lanzado. Para todo esto, Paraguay le estaba quedando chico. A los 20 años, Salvador entendió que para salvar a su familia tenía que cruzar la frontera. En 2001, el Audax Italiano de Chile puso los ojos en él. Llegó a Santiago como un desconocido, otro paraguayo más buscando suerte. Pero en Chile, Salvador se convirtió en una bestia competitiva. Fue ahí donde pulió su técnica, donde aprendió a usar su cuerpo como un escudo y su pierna derecha como un cañón. En el torneo de Apertura 2003 se consagró como el máximo goleador del fútbol chileno, con 18 tantos. Salvador ya no era solo Chava, era un depredador del área. Dormía pensando en el arco y despertaba con un solo objetivo: humillar a los porteros rivales. Su disciplina era espartana. No salía, no festejaba, enviaba cada peso que ganaba a Itagua para que sus padres nunca más les faltara nada. Pero sin saberlo, su destino lo estaba llamando más al norte, en México, un país que devora extranjeros o los convierte en dioses. Ya tenía su nombre en una lista, un equipo humilde en la selva de Chiapas. Estaba a punto de cambiar su vida para siempre, pero Salvador no sabía que México sería el lugar donde encontraría la gloria más absoluta y la noche más oscura de su existencia. En 2003, Salvador Cabañas aterrizó en el sur de México. Llegó a los Jaguares de Chiapas, un equipo que en ese entonces peleaba más por no desaparecer que por ser campeón. Pero Chava no entendía de límites. En la selva chiapaneca, aquel paraguayo, robusto e indiferente, se convirtió en una leyenda urbana. No importaba si jugaban bajo el calor asfixiante de Tuxtla Gutiérrez, Cabañas era una máquina. En apenas 3 años, marcó más de 50 goles, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del club. Lo que hacía era ridículo. Tomaba el balón en el mediocampo, quitándose defensas como si fueran niños, y fusilaba al portero. Para 2006, ya era campeón de goleo en México, pero el destino le tenía preparado un trono mucho más grande: el Club América, el equipo más odiado y amado de México. Puso un cheque en blanco sobre la mesa.
Querían al mejor y el mejor era él. En 2006, Cabañas llegó al Nido para compartir vestuario con ídolos como Cuauhtémoc Blanco. Muchos pensaron que la sombra de Cuauhtémoc lo iba a eclipsar, pero Salvador tenía luz propia. Fue en la Copa Libertadores donde el mundo entero conoció el verdadero miedo. En 2007 y 2008, Cabañas se convirtió en el papá de los equipos brasileños y argentinos. ¿Recuerdan aquella noche en el estadio del Maracaná? El América perdía 4-2 en el global contra el histórico Flamengo. Parecía una misión suicida, pero Salvador salió al campo con la mirada de quién sabe qué va a ser esta historia. Marcó 2 goles, dio una asistencia y eliminó al gigante brasileño en su propia casa. El Maracaná, el templo del fútbol, se quedó en silencio ante el poder del paraguayo. Fue máximo goleador de la Libertadores 2 años seguidos, algo que casi nadie ha logrado. En 2007 fue nombrado el mejor futbolista de Sudamérica, superando estrellas que ya brillaban en Europa. Era oficial, Cabañas no solo era el mejor de México, era el mejor de todo un continente. Para finales de 2009, Salvador Cabañas era una deidad, había alcanzado los 100 goles en México y era el líder indiscutible de la selección de Paraguay, a la que ya había clasificado para el Mundial de Sudáfrica 2010. Pero aquí está el dato que pocos saben y que hoy duele como el primer día. Cabañas ya tenía un pie en el avión hacia Inglaterra. El Manchester United de Sir Alex Ferguson y otro equipo de la Premier League lo tenían en la mira. Su agente ya estaba preparando las maletas. Salvador estaba a semanas de cumplir el sueño de todo niño de Itagua, jugar en la élite mundial y demostrar que aquel cuerpo robusto podía dominar el viejo continente. Estaba en su mejor momento físico y mental. Tenía 29 años, la madurez perfecta, era millonario, era un ídolo incondicional y tenía el mundo a sus pies. El contrato millonario con el América, para retenerlo era histórico, pero Europa era el siguiente paso lógico. Sin embargo, la gloria sigue siendo frágil y nadie imaginaba que la noche del 25 de enero de 2010, una simple discusión en un baño de un club nocturno borraría todo ese futuro de un plumazo. El Mariscal estaba a punto de enfrentar al único rival que no podía regatear y que cambiaría la historia del fútbol mundial para siempre. Todo cambió aquella madrugada. El América venía de perder contra el Morelia y Salvador, buscando un respiro, decidió ir al Bar, el antro más exclusivo de la Ciudad de México, un lugar donde Madonna, Maradona y Bon Jovi habían brindado mucho antes. Cabañas estaba en la cima, tenía un precontrato firmado con el Manchester United, iba a ser el eje de Paraguay en el Mundial y ganaba $2.5 millones al año. Era literalmente un semidios caminando por la tierra. Pero a las 5 de la mañana, Salvador se levantó para ir al baño. No sabía que ahí lo esperaba su destino. Una discusión absurda con un hombre apodado el JJ, un sicario vinculado al narcotráfico, que terminó en un instante eterno. El JJ sacó una pistola calibre 38 y tras una provocación de Salvador, apretó el gatillo. El Mariscal cayó y la bala entró por su frente y se alojó en el hemisferio izquierdo de su cerebro. Mientras el mundo del fútbol despertaba con la noticia, Salvador ya luchaba en una ambulancia, repitiendo una única frase que hoy suena profecía: vamos a salir de esta. México y Paraguay se detuvieron, hubo vigilias, rezos y llantos a las afueras del hospital. El neurocirujano Ernesto Martínez tomó una decisión que salvaría su vida, pero marcaría su futuro para siempre. No sacar esta bala, sacarla era una sentencia de muerte, y dejarla significaba que Salvador viviría con un trozo de cobre incrustado en su nuca para siempre. Los médicos realizaron una cirugía de 7 horas que parecía imposible. Contra toda lógica científica, el 2 de marzo, Cabañas salió del hospital caminando. Había vencido a la muerte, pero el precio fue el olvido de quien solía ser. La bala en su cerebro no solo afectó su puntería, afectó su mente. Aunque Salvador habla y camina, los doctores explican que sufre de lesiones ocultas. Le cuesta tomar decisiones, repite oraciones y su interacción no es la misma. El hombre que comandaba ejércitos en la cancha ahora necesitaba que su cuñado organizara sus citas. El Mariscal nunca entendió la gravedad de lo ocurrido. Él quería jugar el Mundial, quería ir al Manchester, intentó volver en 2012 con el club de sus inicios, el 12 de octubre. Y más tarde, en la 4ª división de Brasil, con el Tanabe. Pero el Mariscal ya no estaba ahí, sus reflejos eran lentos, su equilibrio fallaba y la sombra de la bala lo perseguía en cada salto.
En agosto de 2014, con el corazón roto, anunció su retiro definitivo. Hoy, la vida de Salvador es muy distinta a los lujos del Club América. Regresó al refugio de sus padres en Itagua y se dice que perdió gran parte de su fortuna en manos de quienes debían protegerlo. Ahora, el hombre que ganaba millones ayudando a su equipo, ayuda a su familia en el negocio familiar, que es una panadería. A veces, se le ve repartiendo pan con el mismo pecho hinchado y las pantorrillas de acero que lo hicieron famoso. Luce con orgullo 2 cicatrices verticales en sus sienes, recordatorios visibles de la batalla que ganó. Su padre, Dionisio, lo mira con amor y dice: no importa dónde pudo haber llegado, lo importante es que lo tengo vivo. Salvador Cabañas es la prueba viviente de que la gloria es un suspiro y que la vida puede cambiar en un baño de un bar. Se quedó sin Mundial y sin Europa, pero se quedó con algo que pocos pueden contar: la oportunidad de nacer 2 veces. Si caminas hoy por las calles de tierra de Itagua, a 1 hora de Asunción, es difícil creer que en una de esas casas humildes vive el hombre que una vez fue el mejor jugador de todo un continente. Muchos medios de comunicación alimentaron una narrativa que recorrió el mundo. Salvador Cabañas, el ídolo del América, está en la bancarrota y trabaja como panadero para sobrevivir. Las imágenes de Salvador cargando charolas de pan y repartiendo en una camioneta dieron la vuelta al planeta en 2014. Parecía la caída definitiva de un gigante. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? Años después, el propio Salvador rompió el silencio con el escorpión dorado. Y otros medios: es mentira que yo sea pobre o que trabaje ahí por necesidad. La realidad es otra, una mucho más compleja. Cabañas, en sus días de gloria, mandó a construir esa enorme panadería al lado de su casa para que sus padres Dionisio y Basilia tuvieran un negocio propio y una vejez tranquila. Las fotos que vimos fueron sacadas de contexto, ya que Salvador ayudaba a su padre de forma informal, como un hijo agradecido, pero la prensa internacional olió la tragedia y vendió una versión que a él le dolió en el alma. Pero si el dinero ya no fluye como antes, no es por falta de talento, sino por una serie de traiciones que harían llorar a cualquiera. Salvador ha declarado abiertamente que mientras él estaba en terapia intensiva, luchando por cada bocanada de aire con una bala en el cerebro, las personas en las que más confiaba le estaban dando la espalda. Su padre lo dice sin rodeos: mi hijo fue doblemente víctima. Primero, el balazo y después el saqueo. Salvador acusa a su exesposa, María Lorgia, a su exagente y a su abogado de haberle hecho firmar documentos con su huella digital cuando no tenía sus facultades mentales completas. Una fortuna estimada en millones de dólares, propiedades en Cancún y Acapulco y cuentas bancarias que simplemente se esfumaron. La controversia escaló a niveles insospechados. Mientras Salvador regresaba a la casa rústica de sus padres, donde los trofeos de las Libertadores conviven con muñecos de los Minions en la sala, su exesposa vivía en una mansión de 5 millones de dólares. La ironía fue tal que en 2016, Lorgia fue captada trabajando como cambista de divisas en las calles de Asunción, alegando que ella también se había quedado sin nada. Pero justo cuando pensábamos que la tormenta había pasado, en los últimos años surgió el golpe más bajo: una demanda de sus propios hijos. Sí, sus hijos Santiago y Mía presentaron una acción legal alegando que su padre padece un trastorno mental que lo inhabilita para administrar sus bienes. Parecía el último intento por tomar lo poco que queda. Sin embargo, en un giro digno de una película, una evaluación psiquiátrica forense realizada recientemente por la justicia paraguaya concluyó que Salvador Cabañas está cuerdo y no hay trastorno mental. El mariscal es dueño de su vida, viaja, trabaja y es capaz de decidir por sí mismo. Esta resolución no solo lo exoneró, sino que dejó al descubierto una fractura familiar que parece no tener retorno. Hoy, Salvador Cabañas no deja de vencer, aunque no viste la chaqueta militar del mariscal que usó justo para aquel famoso comercial. Sigue caminando con el pecho hinchado. Se dedica a dar conferencias motivacionales en escuelas y empresas, usando su propia tragedia como un mapa para que otros superen sus crisis. Participa en partidos de leyendas, donde la gente aún se amontona para pedir una foto, y ha fundado escuelas de fútbol para que los niños de su país no pierdan el sueño que a él le intentaron arrebatar. En las paredes de su casa cuelga un cuadro que le regaló el Club América, con una frase que define su existencia: grandeza no es dejarse vencer por nada,
A pesar de la bala que aún vive en su nuca, a pesar de los juicios y las traiciones, Salvador sonríe, porque sabe que aunque le robaron el dinero y le truncaron el futuro en Europa, nadie pudo robarle el amor de un pueblo que lo sigue viendo como el eterno mariscal de Paraguay. La vida de Salvador Cabañas nos muestra que puedes estar en la cima del mundo y perderlo todo en un segundo. Pero, ¿qué pasa cuando la historia es al revés? ¿Qué pasa cuando el sistema te da la espalda? El mundo te considera un caso perdido y estás a un paso de terminar tras las rejas. Si te conmovió la resiliencia del mariscal, tienes que conocer la increíble historia de Ian Wright, el hombre que pasó de dormir en una celda de prisión y limpiar pozos sépticos a convertirse en la leyenda más letal de la Premier League. Como un hombre que no tenía nada, logró burlar a la cárcel para conquistar el fútbol mundial. Haz clic aquí ahora mismo para descubrir la asombrosa transformación de Ian Wright, del fango de la prisión a la gloria eterna del fútbol.